para, para reflorecer hoy. Perfecto. A ver si nos da permiso esto de entrar. Les quisiera pedir un favor en lo que voy abriendo la pantalla. Les quisiera pedir que donde tengan, apunten por favor cuáles son las intenciones que tengo al hacer esta presentación. La primera idea que tengo cuando me dijeron que qué tema quería darles, que qué tema me gustaría compartir con ustedes, se me ocurrió hablar de Bloom justamente porque estaba platicando con un grupo de personas que se dedican a educación y pues había como una cierta diferencia de opiniones en lo que se trataba de quién era Bloom, cuáles eran las taxonomías de Bloom, qué tan nuevo estaba, qué tan ya no se utilizaba. Y fíjense, perdón. Entonces, bueno, mi intención en esto era como ver qué tan actual es y para qué nos puede servir si nos dedicamos a la educación. Si estamos hablando de competencias educativas y ya los objetivos parece como una situación como que quedó en el pasado, ¿por qué se me ocurre hablar de esto? Y bueno, una de las cuestiones a las que quisiera llegar es que vieran por qué sigue siendo actual. No, estoy teniendo problemas con la presentación, pero creo que el ingeniero la tiene. Le voy a pedir que me la presente, por favor. Bueno, entonces mi primera intención es esta. La segunda intención que tengo es que reflexionemos sobre el hecho de qué estoy haciendo al evaluar, qué hago cuando enseño yo, cómo me doy cuenta de que logré lo que yo quería. Y esto surgió también porque asesoro tesis de investigación, de doctorado también, y una compañera estaba haciendo su investigación sobre la evaluación cuando llegó la pandemia y se preguntaba, bueno, empezó haciendo una evaluación que si fuera integral, que tratara de verse por todos los aspectos y que no nada más se refiriera a un solo aspecto, sino que fuera pues completa esta evaluación. Llega la pandemia y durante todo esto, pues bueno, me imagino que al igual que en otros países, aquí en México se sufrió mucho de que se cerraban escuelas, que se llevaba por educación virtual, y ella seguía con su tesis y me decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con esta tesis? ¿Para qué estamos evaluando? ¿Qué pasa con mis alumnos? ¿Hacia dónde vamos? Igual, pues empezamos a reflexionar sobre todo esto. ¿Qué es lo importante en una escuela? ¿Qué es lo que debo educar? ¿Hacia dónde debo ir? Y entonces por eso empezaríamos pensando, bueno, dejen esas preguntas guardadas ahí y olvídense de ellas por este rato. Vamos a ir platicando un poquito acerca de la taxonomía de Bloom. No sé si alguien de ustedes sí haya oído ya hablar acerca de Bloom. Si me dicen, por favor, si abren su micrófono o en el chat, cualquiera de los dos podría ayudarnos en este momento. No, nunca había escuchado hablar de eso. Sí. Ok, y Jonathan, ¿qué estás estudiando? Contabilidad. Ok. Administración, ¿no? Ajá. Ok. Hay una disculpa, es que... Dayan Vaca, ¿sí lo ha escuchado? O no sé si dije bien el nombre. No sé si es Dayan o Dayan. Sí, Dayan Vaca, sí está bien. Dayan. ¿Y por qué lo has escuchado? Yo soy educadora, sí, toda mi carrera me mencionaron sobre la taxonomía de Bloom. Ok. ¿Y sigues evaluando, evalúas por competencias o evalúas con Bloom? Hago diferentes evaluaciones en realidad porque busco una educación integral, entonces en algunas partes me toca evaluar con la taxonomía de Bloom, a veces hago mediante competencias, depende de la actividad que vaya a hacer. ¿Cuándo utilizas a Bloom?
Ahorita específicamente no lo recuerdo, pero más que nada cuando utilizo rúbricas, me baso totalmente en esta taxonomía de Bloom para poder clasificar bien lo que yo quiero evaluar y así poder saber si es que están cumpliendo con las expectativas o no. Ok. Bueno, no sé si se perdió un poquito la presentación, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de didáctica y los objetivos dentro de educación, los objetivos corresponden al área de didáctica en educación. Didáctica es una rama de la educación que va de la mano totalmente con la administración. Entonces, Jonathan, por ahí, por ejemplo, tienes que ir entendiendo, tienes que ir tratando de ver cuál es la relación que tiene la didáctica y la de educación con todo el proceso administrativo. Cuando cuando queremos nosotros planear una clase, tomamos las herramientas de la administración porque gestionamos ese aprendizaje. Y entonces empezamos desde hacer un diagnóstico de necesidades, cómo están nuestros chicos. A partir de ese diagnóstico de necesidades, establecemos un propósito, un plan. Dentro de ese plan, lo más importante es el objetivo, hacia dónde quiero ir. Dicen que quien camina sin objetivo es como si caminara alguien sin rumbo. ¿A dónde vas? Pues a ver a dónde puedo llegar, ¿no? A algún lugar llegaré y voy caminando, pero sin tener claro hacia dónde quiero ir. De hecho, es uno de los principios como de contabilidad también, en el ¿Sí? que se basa que tiene que tener una planeación para poder llevar algo. Exactamente. Y esa planeación debe corresponder al objetivo. Si yo no sé dentro de la planeación qué quiero hacer, puedo utilizar múltiples herramientas, puedo hacer gastar mucho dinero, puedo tener muchas buenas ideas, pero a lo mejor no corresponden a lo que yo quiero lograr con ese objetivo. Y es importante tener este objetivo en mente en cualquier empresa. Y si hablamos de la educación como una empresa que brinda servicios educativos, también. Y si hablo de mi clase, de mi salón con mis niños, también es importante. ¿Por qué? Si yo no tengo con claridad hacia dónde voy, hacia dónde quiero caminar, así como les decía, podemos ir implementando muchísimas ideas, pero nos podemos estar perdiendo en el camino. Me puede de repente gustar la veredita hacia la izquierda porque tiene un árbol de limones que a mí me encanta y puedo ir, y luego no veo hacia la izquierda y tiene un lago y me voy caminando así. Cuando ya me refiero a una planeación en un momento administrativo o educativo, lo que llega a suceder es que puedo gastar muchísimo dinero. Jonathan, te pido si puedes cerrar tu micrófono porque se oye un poco de ruido. No te preocupes. Puedo gastar mucho dinero y a fin de cuentas comprar algo que no necesitaba. ¿Qué tal que compré tenis cuando lo que necesitaban eran zapatos de montaña? ¿Qué tal que compré un software cuando lo que necesitaba no era el software, sino era todo un sistema diferente que me ayudara a hacer esto? ¿Qué tal que compré diferentes cosas y que no eran las que yo necesitaba? Entonces voy gastando dinero y voy gastando dinero. Si eso es grave, porque tener dinero o no tenerlo, pues es importante, es más grave el desgaste que estoy teniendo con mis recursos humanos. Si yo no sé para dónde voy y soy un líder en esa empresa y soy un líder en esa institución educativa, y por líder en una institución educativa puedo entender desde el director, aquellos que estén estudiando la maestría en dirección de instituciones educativas con nosotros, aquellos que estén estudiando administración, pero también aquellos que tienen su salón, su grupo. Si yo no sé ser líder, puedo ir diciéndoles a quienes estoy liderando que caminen hacia un lado o ponerme como modelo e ir gastando, e ir viendo, ir desgastando mi autoridad, ir desgastando las energías de quien está siguiendo y se desilusiona. Si yo no sé hacia dónde voy, el riesgo más grave que corro
es que la gente se desilusione, que ya no tenga el entusiasmo que debería tener desde el principio, porque se desorienta. El no tener un objetivo, el no tener una meta hacia dónde llegar, hace que me desoriente. Entonces, por eso esto es importante. ¿Quién era Bloom? Pues Bloom era un estadounidense. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bloom era una estadounidense que nació más o menos, a ver si se puede ver la siguiente diapositiva, por los años 30, no es cierto, miren, por el 13, que nació en el 13 del siglo pasado y murió en el 2000. A mí me llama mucho la atención esto porque yo lo estudié cuando estaba en la licenciatura, o sea que hace muchísimo tiempo, casi que en la prehistoria. Y a mí se me hacía que era una persona ya también de la antigüedad cuando yo lo estudié. Y se murió en el 2000, pues hace 20 años que se murió. A lo mejor algunos de ustedes jóvenes tendrían 10 años cuando él murió, pero todavía vivía, o a lo mejor estaban más pequeños. Pero no hace no tanto tiempo que se murió Bloom. Y me gusta mucho, no sé si se alcanza a ver si lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, Bloom, además de dedicar educación, se dedicó a estudiar cómo era posible que se diera este aprendizaje, qué era lo que estaba pasando, por qué unas personas sí y otras no. Tenemos que ver cuándo nació él, 1913, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Le tocó durante los años de las personas aprenden otra cosa. En la mentalidad de esa época en educación, se pensaba que muchas cosas se debían a la herencia. Y entonces que si yo era alguien superdotado, iba a aprender las cosas facilísimo y rápido e instantáneamente. Y él decía, debe haber otras razones. Y se empezó a dar cuenta de que el medio ambiente también ayudaba a aquellas personas que estaban más favorecidas con estímulos que lo pudieran ayudar, iban a aprender más fácilmente. Es la época también en la que surge el conductismo. Por eso hay escuelas y hay corrientes educativas que no les gusta mucho. El conductismo es aquello que se basa y se lleva en administración, lo utilizamos cuando queremos lograr ciertas conductas de nuestra población y entonces damos refuerzos, damos premios o ponemos castigos. Si faltas tantos días o llegas tarde tantos días, tienes una falta y entonces te descuento de tu sueldo, etc. Todo eso sucedió en esas épocas. Pero fíjense lo que decía Bloom, iba pensando, y esto lo escribió en el 81. Dice, el propósito de la educación y de la escuela es cambiar los pensamientos, los sentimientos y las acciones de los estudiantes. ¿Alguien me puede decir qué es una competencia? ¿Cómo se define una competencia? Estamos en la era de las competencias. Nadie sabe. ¿No las utilizan en la escuela? ¿Cómo evalúan? Son conjuntos de habilidades que posee una persona, un estudiante, un alumno. Ajá. ¿Y esas habilidades a qué se refieren? ¿Cómo las redactas? A ver, una competencia así que se les ocurra. Por ejemplo, de pensamiento matemático. Yo soy educadora, soy maestra de preescolar. El pensamiento matemático, hay una que habla sobre que el niño puede contar uno a uno los elementos, que habla sobre los principios de conteo. Entonces, al final de cuentas, una habilidad son las capacidades que tiene, en este caso, pues el alumno, el niño, para poder desarrollar alguna actividad como tal. ¿Cómo la desarrolla o cómo la lleva a cabo? ¿O cuál es tu respuesta? Y entonces muchas gracias, Vero. Y entonces te vas fijando en muchas cosas de su proceso. Miren, lo que yo quiero que vean es, voy a hacer énfasis en esta diapositiva. Dice, cambiar pensamientos, sentimientos y acciones. Generalmente dentro de las reglas para construir una competencia, nos dicen que tenemos que poner conocimientos, actitudes, habilidades y a veces hasta valores. ¿Y por qué viene esto? Porque las competencias
surgen del mundo administrativo. Para poder ser empleado en un lugar, muchas veces se hace un análisis de puestos y me dicen cuáles son las competencias que necesito tener y me evalúan por el resultado que tuve en esto. Entonces lo que dijeron es que, ¿sabes qué? Sí, si una empresa es eficiente, si una empresa logra hacer esto y evalúa por competencias, vamos haciéndolo de una vez para también para la escuela, porque a fin de cuentas estamos preparando para la vida, y la vida es trabajo, y el trabajo es una empresa. Entonces vamos preparando para que sirvan y salgan con todas las capacidades o todas las habilidades, como decías, Vero, que ellos te dicen, todas las competencias necesarias para que puedan desarrollarse laboralmente. Y entonces nos fuimos un poquito por ese lado, tratando también de justificar que detrás de todo esto estaba un pensamiento constructivista, en donde no importaba tanto los resultados, pero a la vez sí me importaban porque me importaba más el proceso. Bueno, en sí es como un maremoto de todo lo que sucede aquí. Pero quisiera regresarme un poco a Bloom. Estamos hablando más o menos que la taxonomía la desarrolló por ahí de los 40. Y él estaba ya trabajando en la universidad, él ya tenía un doctorado, estaba trabajando en la Universidad de Chicago. Y pues él estaba a cargo del departamento de evaluación de esta universidad. Y en un conjunto en un equipo de docentes o de especialistas en educación, dijeron, ¿cómo podemos saber si nuestros alumnos están aprendiendo lo que queremos que aprendan? ¿Cómo sabemos que los estamos sacando competentes para la vida, para el mundo, para lo que están trabajando? Y entonces, bueno, pues le encargaron a este equipo y lo primero que les dijeron es, pues pásenme qué es lo que están enseñando en cada una de las diferentes facultades o cada una de las diferentes escuelas. Y fue muy interesante para Bloom lo que pasó, porque fíjense que en esa época unos le mandaban el temario nada más, otros le mandaban escrito lo que ellos creían que era, y empezó a tener como muchos papeles que tuvo que empezar a clasificar. Y al clasificarlo se dio cuenta que habían 3 grandes mundos o 3 grandes dimensiones a través de las cuales podía él evaluar o darse cuenta de que lo que querían enseñar los maestros, uno se refería a la cabeza, es decir, a los pensamientos, otro no. Decían, por ejemplo, el arte, yo creo que lo que quiere es que sepan apreciar esto. Entonces, eso no es un conocimiento en sí, sino que es como una actitud, viene más del corazón. Y por último, había otros que eran como muy prácticos y decían, pues yo lo que quiero es que sepa que utilice esta maquinaria. Cuando estamos en capacitación en una empresa, y los educadores podemos dar capacitación en una empresa, generalmente hacemos este análisis y hacemos el análisis de si llega una maquinaria nueva, tengo que ver cómo se utiliza, cuáles son los requisitos, qué es lo que tiene que saber antes. Y todo ese análisis me va a ir ayudando para establecer paso a paso cuáles son los movimientos que tengo que ir haciendo para que el alumno pueda aprender con mayor facilidad, o el capacitado o el empleado, lo que yo estoy pretendiendo. Pero me voy a dar cuenta al final del curso si logró aprender a usar esa máquina o no, si realmente la está usando. Es decir, en lo que son los aprendizajes que se derivan de las acciones, queda muy claro, ¿sabe andar en bicicleta o no sabe andar en bicicleta? ¿Sabe usar la máquina de escribir o la máquina de coser o no la sabe usar? Y entonces, bueno, se dio cuenta de eso y dijo, Bloom, no, esa área, esa parte que se refiere a las acciones, la voy a dejar de lado porque es bastante evidente el que puedan hacer esto. Y entonces empezó a investigar y se llevó a su escritorio. Bueno, esto ya es parte de la leyenda que yo construyo, ¿eh? Yo me imagino a Bloom así sentado en el escritorio, porque no había computadoras en esa época, con un ponchezote así de papeles encima de su escritorio. Y entonces empezó a ver, y primero los dividió en esos 3 grandes rubros. Y después de eso dijo, no, voy a coger nada más los que se refieren a los pensamientos. Y empezó a clasificarlos y se dio cuenta de que unos eran más fáciles que otros. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Al estar haciendo esta clasificación de cuál era más sencillo y cuál era más fácil, ¿ya pasaste a la siguiente? Bueno, cuál era más sencillo y cuál era más fácil,
Ustedes siguen viendo la misma diapositiva, ¿verdad? Ah, ya está. ¿Qué es una taxonomía? Cuando nosotros hacemos esa clasificación, cuando decimos algo es más sencillo y otra cosa es más compleja, estamos hablando de una taxonomía. Y estas taxonomías se ven muy claros cuando nosotros hablamos de biología. ¿Se acuerdan de que decimos que somos el Homo sapiens? Pero atrás de eso hay otros homos que no son sapiens, porque son de diferentes tipos. Y atrás de los homos están los homínidos, y y así nos vamos con cada uno de ellos. Pero hay algo que tenemos en común y algo que tenemos diferente. Lo que tenemos en común nos va dando esa secuencia de saber que somos homos. Y lo que tenemos en diferente nos va diciendo si estamos en un escalón o en otro. Una taxonomía tiene esa característica de ser escalonada. Y si ustedes ven el renglón de hasta abajo, el cuadrito de hasta abajo, cada uno va suponiendo que puede tener una característica que ya estaba desde el inicio, pero que solamente los seres superiores, en este caso el pajarito rojo, pudo tenerla. Igual sucedía en el aprendizaje. Se daba cuenta Bloom que de todos los papeles que le llegaban, de aquellos que eran de pensamiento, aquellos que eran de afectos, aquellos que eran motrices, él podía hacer esa clasificación, decir, hay unos muy sencillos y otros muy difíciles. Y dentro de los y puedo hacer un escalón, puedo ir estableciendo cuáles son los escalones para llegar al más difícil. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, eso fue lo que empezó a tratar de hacer él. Y dijo, bueno, un objetivo de aprendizaje, un objetivo en la capacitación, es aquel propósito de la educación y de la escuela que tiene como propósito cambiar los pensamientos, los sentimientos o las acciones de los estudiantes. Vuelve a repetir la idea inicial. ¿Para qué existe la escuela? Para cultivar estos pensamientos, estos sentimientos o estas acciones. Y el propósito inicial de una capacitación, de una educación, es llegar a poder lograrlos. La que sigue. Llegar. Y ahí está esa Diana con esa chica con el arco. Si no sabemos hacia dónde estamos apuntando, pues difícilmente le va a atinar. Y entonces nos preguntamos, ¿qué era Bloom? ¿Conductista o constructivista? ¿Alguien sabe la diferencia entre un conductista y un constructivista? ¿O empiezo desde cero? No, porque se me van a dormir. Un conductista es aquel que dice, está representado ya sea por Watson, de estímulo-respuesta, el que decía al perrito, ¿se acuerdan? Bueno, Watson no empezó con el perrito, pero se basó en él, en Pavlov se basó, en que decían, ante un estímulo, yo sé que va a tener una respuesta. Y era maravilloso, ¿saben por qué? Ese conductismo que a veces ahora es tan criticado, era maravilloso porque se desarrolló justamente para la Segunda Guerra Mundial. Tenían muchas personas que estaban reclutando y tenían que enseñarles rapidísimo, muchas habilidades para la guerra. ¿Cómo le hacemos? Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues a través del conductismo. Bueno, no se le llamaba así. Encontraron una teoría que llevada a la práctica dijeron, si yo les enseño de esta manera, van a poder lograrlo rapidísimo. No me interesa lo que piense, me interesa que pueda hacer las cosas. Me interesa que sea un buen soldado. Y entonces se fijaban que era como si fuera una máquina. Entonces, ¿qué es lo que necesito darles para que me puedan dar este producto? Entonces, al estar haciendo esto, se daban cuenta que el conductismo lo que hacía, y si ven la flechita de arriba, bueno, el triangulito de arriba que les puse con las dos flechas, el conductismo se fija en lo que está afuera del ser humano, todos los inputs y todos los outputs, todo en eso se va a fijar. Y pues obviamente me da la eficiencia. Una persona que maneja conductismo, sé que me va a asegurar que el resultado se va a llegar. Por ejemplo, para aprender matemáticas, ¿qué tengo que hacer? ¿Que se sepa bien las tablas o que las entienda? Pregunto al grupo, ¿qué tienen que hacer? Sí, Dayen. Bueno, o sea, en realidad a mí me enseñaron que solo me tengo que memorizar las tablas, pero en realidad yo enseño que deben entenderlas para poder
saber si es que no se acuerdan una de las tablas, pueden entender que es una suma repetida y sacar la respuesta. Pero claro, o sea, el conductista sería más como que solo memorizarse. Si es que no se memorizan, tienen un 0 y ahí estoy poniéndole un estímulo negativo, ¿no? De que si se sacan 0, no van a pasar el año. Entonces eso podría ser conductista. Ok, entonces, el aprenderme las tablas como yo me las aprendí también de 3 por 2 son, ¿qué? 3 por 2 son 6, bueno, más bien, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, y así, y si te cortan a la mitad la cancioncita, se te olvida todo lo demás, ¿sí? En cambio, el constructivista dijo, ¿sabes qué? Vamos a fijarnos en lo que hay adentro de la persona. Vamos a fijarnos cómo está produciendo estos conocimientos, porque no todos aprenden de la misma manera. Es cierto que unos aprenden por los inputs, y esos inputs pueden ser un estímulo o pueden ser un premio. Y ojo con esto, porque a veces nos decimos constructivistas y les digo, oigan, ¿cómo les fue con su grupo? Muy bien, grupo, lo lograron. Y les aplaudí, les hice sentir bien, les aumenté su autoestima, les dije, qué bárbaro, son los mejores. Al estar haciendo eso, soy conductista. ¿Sí? Si alguien va a un grupo, se asoma a un grupo, puede observar si la persona que está ahí está siendo conductista o constructivista por las técnicas que está utilizando. Entonces, bueno, el constructivista se va a fijar en cómo está el proceso interno y qué es lo que está haciendo para poder lograrlo. Y entonces regresamos a Bloom. Muchos teóricos han tachado, y tachado quiero decir así como si fuera retrógrada, a Bloom por ser conductista, ¿sí? Era gringo, ¿sí? En Estados Unidos se desarrolló el pensamiento conductista, sí, se desarrolló en esa época, pero ¿se acuerdan que les dije que sí le interesaba saber cómo en su universidad se podían lograr los mejores aprendizajes? Claro que le importaba eso, pero también le importaba el saber cuáles eran los escalones que iban llevando a que tuviera un aprendizaje más alto. Y esos escalones los produce el individuo, están en la parte del medio, no están ni en el input ni en el output. Se van dando progresivamente. Por eso les digo que está navegando entre los dos. Ay, perdón, dejé prendido mi... Ya lo apagué. Entonces, cuando hablamos de que si Bloom era conductista o era constructivista, les vuelvo a hacer la pregunta. Hace rato Dayan nos dijo que pues ella ahora enseña de manera constructivista las multiplicaciones. Y claro, es importantísimo. ¿Quién podría negar? O sea, ¿para qué me sirve multiplicar? Oye, pues es una suma abreviada. O fíjate cómo lo puedes hacer. Y conozco gente que es genial, que sigue utilizando todo esto y lo puede hacer. Y poco a poco va teniendo velocidad al hacerlo. Pero, a ver, no sé si en los lugares en donde ustedes viven, hay gente que en las esquinas de las calles vende algo típico de la ciudad de donde ustedes son. Aquí, por ejemplo, podemos encontrarlos que venden elotes, o que venden tacos, o que venden, pues, diferentes cosas propias de aquí. Si yo llego a un lugar en donde me venden tacos y nos comimos entre toda la familia 17 tacos y cada taco es a 25 pesos, ¿qué creen que tiene que estar pasando en la mente de quien me va a cobrar? ¿Un proceso conductista o un proceso constructivista? Piénsele. ¿Qué es más mejor? ¿Qué es mejor para su puesto? ¿Que sea constructivista o que sea conductista? Constructivista. ¿Perdón? Constructivista, él está construyendo la forma como va a relacionar el número de tacos que consumieron por el valor de cada taco para saber cuánto le cobra. ¿Y cómo lo haría, José? O Afranio, ¿cómo te digo? Simplemente multiplicando el valor de los tacos por la cantidad de tacos. Ah, pero no se vale que me digas en la respuesta de la pregunta que yo te hice, ¿cómo va? O sea, que yo no utilices la palabra multiplicando. ¿Qué está haciendo en su mente? Si no está multiplicando, entonces puede estar sumando también. Ok. 1 a 1.
Un Ok. taco más el otro, hasta que llegue a la cantidad de tacos y también le da el valor. ¿Te acuerdas cuántos tacos te dije que nos comimos? ¿25? Ajá. ¿Ya cómo eran cada uno? No sé. A 16. Entonces hacemos 25 por 16. No se vale decir por. Tú me dijiste que ibas a sumarlo. 25 veces 16. Ajá. ¿Qué es más rápido? ¿Multiplicarlo o sumarlo? Multiplicarlo. Ok. Y entonces no lo está sumando, no está siendo constructivista. Sí es constructivista porque si bien lo puede hacer sumando, también lo puede hacer multiplicando. Está utilizando varias opciones para llegar al resultado. Claro, claro, estoy de acuerdo. Pero estamos en el caso de un señor que está en la esquina y tiene a mucha gente porque sus tacos son muy buenos. ¿Cuánto tiempo le das para que te diga cuánto le tienes que pagar? Lo más seguro es que por la práctica que él tiene de estar vendiendo el producto, ya sabe cuál es el valor. Ajá, ¿y entonces qué es? ¿Constructivista o conductista? Sigue siendo constructivista porque ya construyó el entendido. Ajá, ¿y la respuesta que me está dando? La respuesta sigue siendo constructivista porque esa ya es la habilidad que él desarrolló por estar tanto tiempo en la misma práctica. Bueno, pues déjame decirte que difiero un poco de ti, pero respeto tu opinión. Sí entiendo lo que me estás diciendo. Sí, lo fue construyendo, pero de tanto estarlo haciendo, lo vuelve mecánico. Y al hacerlo mecánico, estamos hablando de un conductismo. Sí, y eso quiere, ¿perdón? Correcto, sí, porque dejó de estar construyendo. Ya Exactamente. se dedicó a repetir. Exactamente. Por lo cual, no puedo decir que el conductismo sea malo, así de entrada, como muchas veces nos hacen pensar. El conductismo no es malo, es útil nada más. Pero si yo quiero saber y desarrollar mi inteligencia, tengo que irme por el constructivismo. Y creo que lo que nos interesa en la escuela es ayudarnos a saber pensar. Y es que, maestra, perdón, pero al final de cuentas el constructivismo es como que una estrategia más compleja en cuanto al nivel cognitivo. Claro. O sea, es lo que dice creo que Dayan, que cómo enseñaba las tablas de multiplicar. Ajá. Conductismo es como que algo que sin querer ya lo sabemos o ya lo tenemos mecanizado desde la primaria, desde tiempo atrás. Son conocimientos previos que ya poseemos. Entonces es como si nos preguntaran si pongo tal color con tal color, ¿cuál es? Quizás no tienes el conocimiento porque no lo estudiaste como tal, pero de manera innata o involuntaria ya tienes esa información registrada. Entonces, no soy taquera, pero si me preguntan, pues yo nomás contestaría así por los conocimientos previos que tengo. Pero, sin embargo, el constructivismo sí me ayuda, me lleva a la reflexión. Tengo que manejar todo lo que es el sistema cognitivo, asociarlo con el entorno, con todo eso. Entonces, para mí, yo me baso más en el constructivismo que en el conductismo. El conductismo sí, pero siento que es como que algo más simple, no me lleva a mayores grados de complejidad, me hace como que las cosas más fáciles y no llevo al niño, en este caso yo que manejo niños de 3 a 5 años, claro, no los llevo a la reflexión por sí solos ni a la resolución de problemas. Entonces con los taqueros yo difiero igual de José, siento que es conductismo, porque ya de una manera mecanizada el señor sabe cuánto va a cobrar por 5, 10, 20, 50 tacos. Ok, cuando tú les enseñas a pensar a tus niños, cuando les enseñas, no sé, a contar, por ejemplo, o a seriar, a llevar el orden, todo esto, cuando les enseñas a contar, que es como que más de números, ¿cómo les enseñas? Por ejemplo, no les enseño como tal a contar, sino pongo ejemplos mediante el juego. Por ejemplo, llevo dulces o voy a repartir crayones. A ver, vamos a ver cuántos crayones tiene este bote. Entonces es más práctico, es más por juego, no voy así como mecanizado, voy haciendo como un constructivismo, voy llevándolas a la reflexión. Por ejemplo, tengo tantas cosas, ¿quién me puede decir cuántos tengo? ¿Qué es? Porque ahí está sacando el niño los conocimientos que él tiene, dependiendo igual las características que tenga, pues de acuerdo a la edad. Entonces lo que hago es plantear un problema, planteo una problemática y ellos tienen por sí solos que resolverlos. Yo de primera instancia tengo que ver cómo se desenvuelven. Como decía usted hace rato, voy a observarlos
con una actividad voy a analizar muchas cosas, voy a observar muchas cosas. Entonces yo planteo el problema, que ya sea repartir materiales, cualquier cosa que se me ocurra, o desde una plática normal, ¿no? Muy casual. Entonces planteo el problema para que el niño busque la estrategia o la técnica para poder llegar a ella. Es lo que dice usted. A lo mejor a uno les interesa el resultado, que ahí estaría manejando principios de conteo. A lo mejor otro tiene que ir contando uno a uno para saber cuántos elementos hay en un grupo o algo así. Okay. Pero principalmente planteo el problema. Con toda seguridad, Vero, te has tenido aquellos niños que sus papás están muy preocupados o su mamá está muy preocupada y desde que está en la casa le enseña 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y el niño sabe contar, sabe, y la mamá llega súper emocionada diciéndote es que mi niño sabe contar hasta 100 y te sabe decir 1, 2, 3 y se llega hasta el 100, ¿cierto o no? Cierto. Bueno, ese niño sabe contar, ¿sí? Para ti, ¿qué es lo importante? Que sepa contar, o sea, que sepa, así como dijimos los numeritos, que los pueda decir de memoria, uno tras otro, o que te sepa argumentar o explicar o resolver un problema. A mí que me sepa argumentar, porque al final de cuentas el que sepa contar seriación es mecanizado, es memorizado. Okay. Me interesa más que identifique y asocie. Ok, tienes un objetivo ahí. Qué bueno que el niño sabe contar, pero a mí me interesa que empiece a pensar y a resolver problemas. ¿Qué pasaría si un niño no te sabe, al final del ciclo, no te sabe decir, estos son 5 lápices y estos son 7? Pues nunca me ha pasado eso, pero sí he detectado, por ejemplo, a estas alturas en las que voy, que tengo niños, como dice usted, que sabe decirme cuál es la cantidad última mencionada, y tengo niños que no. Entonces, al final de cuentas, es un proceso cognitivo que cada niño tiene. Hay niños que lo van a lograr, hay niños que no. Entonces, influye mucho. Los voy a dejar con esa duda. O sea, ¿soy conductista? ¿Me interesa lo conductista o me interesa lo constructivista? Yo siento que actualmente soy constructivista y que vale la pena ser constructivista. De hecho, si ustedes están dando cuenta ahorita, lo que estoy tratando de hacer es que piensen. Estoy tratando de construir, ¿sí? Me gusta el constructivismo. No estoy peleado con él, José, ¿eh? Al contrario, me gusta, pero me gusta que vean también el otro punto de vista. Aquí les pongo. Bloom, para mí, de Mayra Toledo, desde mi perspectiva, ni conductista ni constructivista. Tendrá algunos puntos conductistas, pero tendrá algunos puntos constructivistas. Y ahorita me explico con la siguiente diapositiva. Lo que les decía, la primera clasificación que él hizo fue establecer los 3 dominios, que me imagino que este es un lenguaje que es común para ustedes. Los dominios de los pensamientos, los dominios de los sentimientos y los dominios de las acciones, a los cuales llamó, y lo vemos en las siguientes diapositivas, al de los pensamientos, ¿cómo los llamó? ¿Dominio qué? Pueden hablar. Al de los pensamientos le llamó, ya salió la diapositiva, dominio cognoscitivo o intelectual. Al de los sentimientos, dominio afectivo. Y al que nos dice cómo hacer cosas, dominio psicomotriz, ¿sí? Entonces les decía que los 2 primeros son un poquito más difíciles. Generalmente en las escuelas nos vamos hacia el cognitivo, pero son más difíciles. Los afectivos que los cognitivos y los psicomotrices para evaluarlos, pues ahí está, ¿lo hace o no lo hace? Nada o se ahogó, ya, se murió. Entonces no logró el aprendizaje. Era un chiste, ¿eh? La segunda clasificación que hizo, o sea, primero hizo esos 3 grandes grupos de papeles, y la segunda clasificación fue por categorías y subcategorías. Esto fue dándose cuenta si estaban graduados. Son como los escaloncitos que estamos viendo ahí, que tiene que ir subiendo alguien para alcanzar el aprendizaje más elevado. Entonces, hay dos divisiones que hacen. En la segunda es donde me gustaría que nos fuéramos fijando. Siempre en su taxonomía se fijó en qué hace, cómo llegamos a lo más complicado, comenzando desde lo más sencillo. Entonces, él
estableció esas categorías para estar haciéndonos eso. Ay, se veían más bonitos en la presentación completa, pero algún problema tenemos con estas computadoras que no se dejan ver. Pero bueno. Entonces, fíjense lo que dice esa diapositiva. Dice, hazlo simple, pero significativo. ¿Eso es conductista o constructivista? Si es significativo, constructivista. Constructivista. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Antonio Enríquez. No, mentira, es mentira. Bueno, no sé, creo que tiene ambas. Dice, hazlo simple pero significativo, es decir, que tiene que llevarte a un aprendizaje, a dejar una enseñanza, algo así. A eso es lo que yo creo. Pero, por otro lado, también es conductista, porque hacerlo simple, pues es algo que no tiene mucha ciencia. ¿Tú crees que lo simple no tiene ciencia? Bueno, sí la tiene, pero, o sea, es tan simple que requiere menos esfuerzo, más trabajo que algo mayor. A ver, por ejemplo, si yo quiero subir una campana a un campanario, ¿es más fácil que la suba cargando por los escalones o que utilice una polea? Que utilice una polea, es más sencillo. ¿Y cuál me requirió pensar más? Pues ninguna. Bueno, yo lo tomaría como algo lógico. Sí, sé que no puedo una campana, por ende voy a utilizar una máquina. Ajá, pero para llegar al concepto de polea pasaron muchos siglos, ¿sí? O sea, no, los primeros lo cargaban o los empujaban o creaban sus rampas y todo eso, pero pasaron siglos en la humanidad para llegar al concepto de polea. Entonces, no lo más simple siempre es lo más sencillo mentalmente, ¿sí? Lo más fácil. A ver, José Afranio, defiende por qué es constructivista. A ver, yo acabo de construir un árbol de Navidad muy simple, pero representa el árbol genealógico de toda mi familia. Y cuando nos sentamos allí a explicarle a los pequeños desde lo más antiguo que conocemos de la familia hasta hoy, eso se ve simple, pero representado allí en ese árbol, eso tiene un valor incalculable y eso requiere de mucho pensamiento, de explicar toda la descendencia y la importancia de los que vivieron antes que nosotros, todo lo que dejaron. Eso es... A ver, nada más te paro tantito porque yo creo que ahí tenemos un problema. ¿Qué entiendes por simple y qué entiendes por significativo? Pues simple debe ser la forma poco adornada de presentar las cosas, fácil de que el otro la entienda, pero lo significativo está relacionado con el contenido, con lo que eso lleva de conocimiento, de información. A ver, ¿por qué creen que haya un arbolito ahí? Sí, tienes razón hasta cierto, bueno, en un aspecto. Vamos a completar eso, José. ¿Por qué hay un arbolito ahí? Porque se nos dijo que es un árbol, porque si se nos dice que es una rama, también aceptamos. Bueno, una rama, está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué ¿por qué habrán puesto ese texto y una rama? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque crece, tal vez. ¿Y qué tiene que ver lo simple y lo significativo? Ese es simple porque es común para nosotros, para los que estamos en la clase, y lo significativo es que de allí uno puede sacar un mundo de información, hacer un poco de construcciones. ¿Cómo qué? Medimos, si decimos que es un árbol, hay una rama que tiene solamente dos hojas, pudiéramos decir, otra tiene 5, otra está subdividida y tiene más. ¿Pero eso qué tiene que ver con que sea significativo? Porque eso también representa la información que hay en cada una de ellas. Mire que no es uniforme, no es homogéneo. Eso de que sea variado, de que hay una rama que tiene una sola hoja y otra muchas, tiene que representar algo y eso demanda que uno piense.
que uno quiera entender eso que hay allí. Miren, cada cabeza tiene ramitas como estas. Cada uno de sus niños, cada uno de sus alumnos, cada uno de sus trabajadores tiene organizados en su mente los conocimientos de maneras como este árbol. Y eso nos lo dice Ausubel en el aprendizaje significativo, que es constructivista. Bueno, dicen que es constructivista. Cuando yo veo esa rama, puedo decir, pues fácilmente lo puedo hacer. Hago unas rayitas y lo voy colocando. Cuando hablo del aprendizaje, hago que algo sea significativo cuando sé que embona ese aprendizaje, ese puntito, esa hojita que estaba ahí, sé que va adecuadamente en ese punto, en esa rama. Si yo les dijera que, por ejemplo, si les dijera, descríbeme qué es Navidad. Dame una palabra, una sola palabra con la cual yo pueda saber que esto es Navidad. Alegría. Alegría. ¿Alguien más? Familia. Familia. Pero para mí podrá, perdón. Culminación de un año. Culminación de un año, ok. ¿Se dan cuenta? Uno dijo alegría, culminación de un año, familia. Son categorías diferentes de pensamiento. Y fue el mismo estímulo. ¿Qué fue lo que pasó? Decía Bloom, ¿por qué me están dando todas estas respuestas tan diferentes? Si es el mismo estímulo. Porque hay cuestiones del ambiente que me llevan a que yo lo relacione con otras cosas. Y lo puedo relacionar con otras cosas no por conocimientos, no necesariamente por conocimientos, sino que esas tres grandes bonches que tenía están interrelacionados. Y seguramente en ustedes habló la experiencia que han tenido en las Navidades, lo que han vivido, su familia, la alegría que han vivido al estar en Navidad, que si también termina un año, pero también podrá haber gente que diga, es la época más triste, es la época más deprimente, saben que es la época en la que hay más suicidios. Entonces, con todo eso me está diciendo Bloom, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que no nada más dependen de tu cabeza, sino que están interrelacionadas con tu corazón. Entonces, tendríamos que hacer ese enrosque entre una y otra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, sí quedó más o menos claro porque lo simple pero significativo, porque me estoy dando cuenta en mi cabeza de que para mí quedó muy claro que la multiplicación era sumar, porque ya tenía clara antes la rama de la suma, ¿sí? Entonces, vamos a ver, este dominio cognoscitivo, yo quisiera que lo viéramos con relativa calma, porque ya me dijeron que tengo 5 minutos, nada más. Pero miren, el dominio cognoscitivo es el que más se usa y que deberíamos entender como más. Dice, lo primero que tienes que saber es, habla el mismo idioma. Si para mí constructivismo significa una cosa y para ustedes significa otra, pues nunca nos vamos a entender. Entonces, primero, hablen el mismo lenguaje. Y ahí dice, ¿qué es lo más sencillo que tengo que saber? Dice, datos específicos, el significado de algo, modos y medidas, y luego universales, conceptos universales. ¿Se dan cuenta que es un escalón grandote, el azul oscuro? Y cada uno de ellos tiene escaloncitos chiquitos. Les pido de favor, revisen esos escaloncitos chiquitos, porque me van a ir dando señales de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Muchas veces cuando doy cursos de capacitación para empresas, me dicen, pues es que quiero que aprendan, por ejemplo, en dentistas, quiero que aprendan a hacer unos puentes de estos dentales, ¿no? Los dentistas. O hacer una placa, ¿Y qué significa que aprendan? Pues puede significar todo lo que está en la diapositiva. Pero ¿qué es que aprenda? Entonces, si alguien me dice, no, pues que sepa sacar ¿cómo se llama eso? Cuando te meten una pasta para sacarte un molde de tu boca. ¿Sí han tenido más o menos esa experiencia? Algunos lo han visto, que nos meten para sacarnos una impresión dental. Meten una cosa metálica o de plástico y le ponen como una goma, te la dejan en la boca y luego ya sale como la huella,
¿Sí? Bueno, ok. Espero que esté hablando en un lenguaje que me estén entendiendo. Cuando sacan eso y dice, bueno, yo quiero que sepa hacerlo, ¿a cuál? Me salté una categoría ahí, justamente la que les iba a preguntar. Aquí tenemos ¿cuántas categorías? 5. Pero fíjense, van creciendo. Primero es conocer, luego comprender. Y después de comprender hay una que me faltó, y es justamente la que les iba a poner el ejemplo. Es la aplicación, que lo sepa llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo el dentista es que sepa llevarlo a la práctica, que sepa poner y sacar esa placa, esa impresión. Eso quiere decir que antes de eso, ese muchacho tuvo que haber entendido, o sea, eso de la categoría anterior que es comprensión, tuvo que haber comprendido que era sacar una impresión y se tuvo que haber sabido de memoria el de en medio, el punto que dice modos y medios. ¿Cuáles son los pasos para sacar una impresión? Esos son de memoria, no les tienes que entender nada, son así, pero después me va a explicar por qué se tiene que hacer en ese momento y ya después lo lleva a la práctica. ¿Qué pasa cuando evalúo y digo, ok, mi objetivo para estos dentistas es que sepan sacar esta impresión? Y hago un examen escrito en donde les pregunto cuáles son los pasos para sacar una impresión. ¿Estoy evaluando lo que quise hacer? No, porque me estoy bajando hasta el de conocimiento, en donde estoy hablando de modos y medios, pero no estoy sabiendo si pudo sacar la impresión o no, que es más arriba. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Nos pasa que tenemos un objetivo que es a lo mejor de evaluar. Bueno, estoy aquí hablando del dominio cognitivo como Bloom lo puso. O sea, es primero comprendo, entiendo lo que me están diciendo, conozco los datos, hablo el mismo idioma. Luego comprendo. ¿Qué quiere decir comprender? Te lo digo con mis palabras. Te lo explico o te pongo un ejemplo. Eso quiere decir comprender, cualquiera de esas 3 cosas. Aplicar no tiene subcategorías, se quedaría en aplicar y aplicar solito. Analizar es dividir. ¿Y cómo puedo dividir? Por los elementos, por la forma en que se están relacionando esos elementos en la familia. Pues hay una relación entre papá y mamá. Y también por los principios que hace que esos elementos se relacionen entre sí. ¿Cuál es el principio? Puede ser comunicación, puede ser autoridad en una familia. Sí me doy a explicar. Los elementos en una familia serían papá, mamá y hijos. Las relaciones, relación paterno-filial, relación fraterna, etc. ¿Y por qué estoy sacando esas clasificaciones? Porque hay un criterio mental que me lleva al análisis, pero que es superior a encontrar las relaciones. Que me está diciendo, ok, aquí las categorías que lo están relacionando son estas. Luego la síntesis es hacer de esas partes que dividí un todo. Y ya que lo tengo junto, me voy a la parte de evaluación y puedo evaluar si la impresión estuvo bien hecha por los pasos que siguió o por si no le tiró los dientes al señor. Es decir, una evaluación interna y una evaluación externa. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Bueno, lo mismo pasa con el dominio afectivo. También lo empezó sí lo hizo también Bloom. Y él me dice, miren, lo primero que tenemos que hacer es captar la atención del alumno. O sea, que el alumno esté en la disposición de recibir. Y me encanta porque, miren, conciencia, que se dé cuenta que estás ahí como docente, ¿no? O sea, ya llegó el maestro, no sé, con los que tienen chicos adolescentes, pues ya llegué, media hora después se dan cuenta. Bueno, por lo menos que tengan conciencia de que estás ahí. Segundo, que tengan la disposición de recibir. Sí, ya me dijeron que nos teníamos que juntar de 4 a 5, está bien, me conecto, pero no prendo la cámara porque, bueno, ya por lo menos estoy ahí. Y la tercera es atención selectiva. Pongo atención a ver qué está diciendo, porque a lo mejor pude prender la cámara y estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero ya. Y si se dan cuenta, son niveles de lo más básico que es recibir. Luego está responder. Y entonces, ok, me pide que participe. Ok, sí, así. Acepto que me pida que participe. Después, disposición. Ok, ya va más adelante. Voy a responder. Y la tercera es, me sentí bien respondiendo o participando en esto. Se dan cuenta de los escaloncitos. Luego llego a valorar. Me está diciendo que Bloom puede ser algo bueno. A ver, vamos a ver qué dice.
Entonces, bueno, pues tienes razón, o sea, algunas cosas sí, o no tienes razón. Después puedo decir, oh, pues bueno, creo que sí podría tomar en cuenta esto. Y después, a lo que yo quisiera que llegara más es, ¿cuál es mi compromiso al estar conociendo esto? Ya después ustedes podrán, si quieren, organizarse, que esto es ver dentro de su sistema de valores, dentro de la educación, dónde meterían a Bloom y la redacción y la evaluación a través de estas categorías, y después me voy a que ya forma parte de mí. Esa es la caracterización. Ahora, me regreso al ejemplo de las multiplicaciones. ¿Qué necesito para que un niño aprenda a multiplicar? Viéndolo desde el dominio afectivo. Que esté tranquilo, que esté contento. Que no le tenga miedo a las matemáticas. Que no le tenga miedo. ¿Y cómo puedo llegar a eso? ¿Cómo puedo llegar a que esté tranquilo? Bueno, tengo que partir de que esté tranquilo y que esté contento, José, pero puede estar tranquilo y contento porque está platicando con su amigo, o porque le caes muy bien, porque eres su cuate, pero para que aprenda matemáticas, que se le quite el miedo. ¿Cómo puedo llegar a que se le quite el miedo? Yo utilizo varias estrategias como el juego, la gamificación, ayuda muchísimo para que se les pierda el miedo y que comiencen a hacer varios ejercicios de multiplicación. Pero entonces empezaste por una cosa que estaba fuera de las matemáticas directamente. Empezaste por algo que pudiera despertar la atención selectiva del alumno, ¿sí? Y que después pasara a responder y tuviera la satisfacción de responder. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que quiero que lleguemos a ver es que muchas veces cuando hablamos de Bloom, hablamos solamente del dominio cognoscitivo. Y este dominio, el dominio afectivo, lo dejamos de lado. Y empezamos hablando de las competencias. Y les dije, ¿qué es una competencia? Pues y ustedes me dijeron, es la habilidad que tenemos para resolver ciertos problemas. Esas habilidades no se dan nada más por los conocimientos que tengan, sino también por los conocimientos del dominio cognoscitivo, sino también por los del dominio afectivo. Porque tuve esa disposición para aprender. Porque ya al final tengo la caracterización de que no tengo que, aunque haya construido cognitivamente el concepto de multiplicación y sé que 25 quesadillas a 16 pesos me da este total, ya lo tengo caracterizado porque tuve todos los pasos anteriores, porque valoré que era más fácil hacerlo así, porque vi que si no me robaban el dinero. ¿Se dan cuenta de cómo están estrechamente relacionados? Pasamos a la siguiente. Sí, Dayan. Una pregunta, por ejemplo, si es que yo utilizo esto de aquí, esta parte ¿no es cierto?, de la parte de los sentimientos. O sea, yo siento que me está súper motivado y todo eso, ya, pero digamos que los papás le dicen, no, es que tú eres malo en matemática y no sirves y cosas así, digamos, no, o los papás o cualquier otra persona. ¿Cómo podría, o sea, bajar eso y que más bien capte más mis estímulos o algo así? Una vez, hace mucho tiempo, estudié una especialidad que se llamaba psicodiagnóstico clínico y teníamos que ir a un psiquiátrico a estudiar diferentes casos clínicos ahí, ¿no? Y nos contaban del caso de una chica que cada 8 días la sacaban de su casa y la llevaban a terapia. ¿Y por qué la sacaban de su casa y la llevaban a terapia? Porque nos contaron que desde antes de que naciera el papá no la quería. Le pegaba y le daba patadas al vientre de la mamá. Una vez que nació, la golpeaban, la dejaban en una esquina, le decían sin palabras que no valía de nada. Y yo decía, pues pobre chica, o sea, ¿para qué la traes aquí? A que se dé cuenta de esto, ¿no? Pero me decían, pues ¿de qué se está dando cuenta? De que hay una realidad diferente. Se está dando cuenta tu chico de que no en todas partes les dicen que es malo para las matemáticas, que tú le estás diciendo que eres buena, que es bueno para las matemáticas y es otro ambiente. Entonces tiene diferentes momentos para poderlo hacer. ¿Qué tan significativa eres tú para él? Para que se quede en eso, en su corazón, ¿no? Bueno, respondiendo rápido eso. Gracias. No, de qué. Bueno, el dominio psicomotor, decíamos, es de los más sencillitos porque es observable, pero fíjense, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en el afectivo? Dice, lo primero que decía en el afectivo era la disposición,
y aquí es la imitación. O sea, si se dan cuenta, van pasando por unos pasos que son muy similares entre el afectivo y el psicomotriz. Y si el afectivo, si era también similar los pasos a los que tenía que llegar para desarrollar el cognitivo, pues quiere decir que los tres están interrelacionados. ¿Sí? Voy haciendo cada vez más cosas hasta que ya llego a una automatización al final y después puedo ser creativo. Al bailar, quienes han tomado clases de baile, qué trabajo cuesta al principio aprenderse ciertos pasos y después ya los hace sin querer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Vamos a ver la que sigue, la diapositiva que sigue. Miren, ahí está, la interdependencia de los tres dominios. Y quise poner esas tres personas. Es como si estuvieran cogidas de la mano. Si el niño se sienta, ¿qué pasa con los otros dos dominios? Pues también se van para abajo. ¿Sí? Si el dominio afectivo no está fuerte, no va a crecer. Si en cambio le doy al dominio afectivo, pues jala a los otros. ¿Sí? Hay una superinterdependencia entre ellos. En la que sigue, la diapositiva que sigue. Bueno, ya vimos que existe esta interdependencia, pero Bloom no se ha quedado ahí. Bloom, hay diferentes revisiones, está Anderson y Cradwell en el 2001 hicieron esta revisión, en donde ellos dicen que lo que para ellos les parece que es un pensamiento superior, siguen conservando las primeras etapas de la categoría, se van al dominio cognitivo nada más, e invierten el orden de evaluar y de crear. ¿Se acuerdan que decíamos que después de aplicar seguía el análisis, el separar las partes? Y para Bloom estaba después juntarlas y por último evaluar. Ellos dicen que no, que, es que en la síntesis, por ejemplo, es cuando vamos a un médico, primero hace un análisis de todos de los elementos que tenemos, que todo lo que le vamos diciendo de nuestros síntomas y todo como lo hemos vivido, porque luego va él a juntarlos en una síntesis para decir cuál es la enfermedad que tenemos y proponernos un plan de trabajo, de salud. Eso es lo que decía Bloom, y aquí dicen que no, que primero hay que hacer un análisis para después evaluar si ese análisis es adecuado y entonces sí poder crear. Son diferentes posturas. Vemos la diapositiva que sigue. Y no sé, se los voy a dejar en la presentación. Esta es la taxonomía para la era digital y te está diciendo cómo hay, y únicamente se está refiriendo al conocimiento nuevamente, categorías para el orden inferior, que son las tres primeras, conocimientos, comprensión y aplicación, y luego de análisis hacia los superiores, y te ponen los verbos y cómo puedes utilizar estos datos o estos verbos o estas acciones en el mundo digital. La que sigue, por favor. Y entonces quisiera hacerles esta pregunta para cerrar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante cuando somos docentes? ¿Qué es lo importante cuando estoy dando un curso de capacitación? ¿Qué es lo importante cuando paso una información o una orden a alguien? Y en la escuela, ¿educo o instruyo? ¿Hago una educación integral? Dice, ¿califico de acuerdo al dominio cognitivo, afectivo o psicomotriz? ¿Hago mis, ¿cómo se llaman? Mis rúbricas considerando todos? ¿Qué fue lo que hice durante la pandemia? ¿Cómo pude evaluar a mis alumnos? ¿Y para qué evaluaba durante ese tiempo? Y arriba les puse una boleta típica, en donde dice matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, y bueno, se cortó la diapositiva. Estuve revisando la de los diferentes países de los que formamos parte, y son muy similares. Esta estaba chiquita y entonces por eso elegí esta. ¿Qué hago? O sea, reporto qué es lo que sabe de matemática, y durante la pandemia enseñé matemáticas. ¿Sí logré enseñarlo? ¿O qué era lo más importante para el niño durante esa época? Las tres cosas se relacionan, las tres esferas se relacionan. Y cuando me hablan de competencias, tengo que tener en cuenta hacia dónde voy. Bloom no es el único que habla de una taxonomía. Está Anderson, está también Carné, está se me fue el nombre, el autor Tobón tiene también su propia taxonomía. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de ellos
cuando las empiezas a estudiar, hablan únicamente, por taxonomía estoy entendiendo, estos escalones graduados que me dicen que si estoy en el 7º escalón, ya aprendí los anteriores. ¿Sí? Supone el aprendizaje de los anteriores. Solamente cuando veo a Bloom, veo objetivos para el dominio afectivo. Entonces, por eso les preguntaba al principio. ¿Se acuerdan? Les pedí que anotaran 3 preguntas. Bueno, no eran 3 preguntas, sino mis propósitos. ¿Bloom sigue siendo actual? ¿Sí? ¿Qué hago yo cuando evalúo? ¿Cómo debo evaluar? ¿Estoy evaluando de manera integral? Si alguien me ayuda con las otras 2 propósitos que tenía. ¿No, ¿nadie los apuntó? Les pedía al principio que apuntaran estos propósitos, porque mi propósito era que ustedes evaluaran y vieran de una manera diferente aquello que ya habían visto durante la licenciatura o en estudios anteriores a Bloom. Y esa era mi misión, mi tarea. Sí, Blanca. Bueno, uno de los propósitos que anoté era reflexionar sobre qué hago yo al enseñar y al evaluar. ¿Y qué haces después de ver esto? Bueno, yo considero que sí llevamos a cabo, también soy de preescolar y llevamos muchos de estos, de la taxonomía de Bloom, en el proceso. Se cerró tu micrófono. Sí, perdón. Bueno, yo comentaba que llevamos en el proceso, que en el proceso sí lo llevan a cabo. Nos aplicamos. ¿Y qué decimos ahorita? Bueno, yo soy maestro constructivista porque ya he visto con la nueva forma, a lo mejor con Montessori, todos los métodos que ya no, que hacen como de un lado lo conductista, pero siempre escolar, no todo es constructivismo. También llevamos conductismo con aquellos niños que a lo mejor se les dificulta llegar a ese proceso cognitivo, de la comprensión. Entonces, nosotros pues sí reflexionamos mucho en qué proceso, en qué escalón van los niños cuando evaluamos. ¿Eres Montessori? ¿Mané? ¿Eres Montessori? Bueno, la aplicamos mucho más por aquello de la manipulación y bueno, el interés que pueda mostrar el niño ante ciertas actividades. Ok. Me gustaría, Blanca, que te quedaras con la idea de qué tanto puedo, ¿se acuerdan de los 3 que iban cogidos de la mano? ¿Qué tanto puedo con este niño que no está logrando esto, más que hacer algo conductista, jalar el otro dominio, jalar el dominio afectivo para ver que esto funcione? ¿Sí? O sea, te dejo de tarea que lo vayas así como pensando, que lo vayas haciendo, que lo vayas masticando, porque a lo mejor funciona. A lo mejor no nada más es cognitivo, no nada más es conductista. ¿Qué tanto enganche tengo con mi alumno, con mi niño? ¿Qué tanto lo estoy evaluando en eso? ¿O qué tan mal estoy diciendo que el otro estaba distraído y a lo mejor, como decía José, o sea, lo primero que tengo que hacer es que esté en paz y tranquilidad. O sea, pues sí, o sea, que esté dispuesto, como decía por ahí Piaget, ¿no? Que esté dispuesto al aprendizaje, porque si no, no lo voy a poder lograr. No sé si hayan preguntas, porque miren, yo me emocioné y ya me pasé del tiempo. Tienen toda la libertad, pues ya estamos aquí, estoy para atender sus dudas o algún comentario. Me encanta esto porque tiene muchas, para mí, yo he visto, tiene muchas repercusiones en la forma en que enseño, en la forma en que evalúo, la forma en que actúo, gasto mis energías y las de mis alumnos. Entonces, ¿qué quiero hacer? No importa que si no utilizo a Bloom, no importa si estoy utilizando una metodología totalmente constructivista y solamente evalúo por competencias a través de rúbricas, pero tengo que pensar que el aprendizaje es gradual y que esa gradualidad no nada más se da en el ámbito cognitivo, sino también en el afectivo y en el psicomotriz. Y esa es la actualidad que para mí me parece que sigue teniendo Bloom. Sí, Dayen. Una pregunta, ¿en rúbricas también podría aplicar la taxonomía de Bloom o no? A ver, tú responde.
¿Por qué? O sea, porque yo sí lo utilizo. O sea, es como que me importa muchísimo. Yo estudié psicología 2 años y medio más o menos. Entonces sé la parte, o sea, lo importante que tiene, la importancia que tiene la psicología para que puedan aprender, porque si es que no están bien mentalmente no van a aprender nada, por más bueno que sea el profesor. Entonces, yo siempre evalúo eso también, o sea, siempre evalúo la parte afectiva, evalúo la parte cognitiva y también ya cuando me entregan obviamente los ejercicios, pero, o sea, en matemática más que nada. Entonces, sí la pongo en la rúbrica esto y yo siempre les comunico a ellos que yo siempre quiero, o sea, que ellos se sientan bien haciendo los ejercicios de matemática y todo eso. Entonces ahí trabajamos, incluso hemos trabajado inteligencia emocional en matemática, que en teoría no tiene nada que ver, pero sí lo tiene que ver. Claro que sí. Si tú haces una evaluación a un niño con problemas de aprendizaje, generalmente aquellos que tienen trastornos a nivel neurológico, te salen que están bajitos en todos los aspectos, pero si tienen aspectos emocionales metidos ahí, matemáticas es la que sale más abajo, por supuesto que tiene que ver. Y esto que nos decías, cuando hablamos del constructivismo, generalmente se dice, soy constructivista, entonces manejo competencias y entonces evalúo por rúbricas, ¿sí? Generalmente decimos eso. Yo lo que digo es, síganlo haciendo, pero sean conscientes de que no importa qué teoría estemos eligiendo, cuando evalúen, cuando lleguen a la parte de las rúbricas, incluyan también rúbricas que estén evaluando la parte del dominio afectivo o psicomotriz. Y eso querría decir en medio, es decir, en la implementación, también tuve que sacar estrategias que tuvieran que ver con esto. Tuve que apoyarlos en eso. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? José, ¿está usted muy...? No, estoy muy presto a aprender. En el caso mío en Colombia, por la competencia de los estudiantes entre las instituciones, como política para la retención, la parte afectiva juega papel importante al iniciar la clase porque se utiliza como una forma de separar al estudiante del trauma en el transporte, de las preocupaciones en la llegada tarde, de que si trajo los elementos completos para la clase o no. Entonces se hace ese ejercicio de afecto para que se superen todos esos inconvenientes y eso facilita que acceda con una buena disposición a lo cognitivo y precisamente eso permite también que pueda realizar las acciones, las experimentaciones, las actividades que ayudan en la construcción de su conocimiento. Importantísimo, José, o sea, recordarnos esto. Cuando lleguen, un momento de relax, aquí le llamamos activación física, para que también puedan sacar todo eso a través de la energía, del deporte, del moverse. Pero yo te pondría, ¿qué pasa si de repente, mis papás fueron dentistas? Entonces, para mí, hablar de dentistas es muy común. Y no sé si han pasado por un consultorio odontológico y tiene un aroma especial. ¿Sí o no? Pueda que no recordemos el aroma, pero sí nos aterrorizó la fresa. Bueno, entonces el zumbido de la fresa. Sí, oyes así. Bueno, ¿qué tal que tú ya empezaste la clase? Están relajados, están dispuestos. Tu clase está muy bonita y de repente oyen, porque alguien está haciendo algo así allá afuera. Y se acuerdan que en la tarde tienen dentista, que su mamá les dijo que pasaba por él y que iba al dentista. ¿Qué va a pasar con el aprendizaje de este chico? Se desconectan. Se desconectan. Entonces, es bueno hacerlo al principio, pero es necesario que el maestro esté como investigador al pendiente, no nada más del conocimiento, no nada más de que si se paró o se sentó, también de las emociones de los alumnos. ¿Algún comentario más? Cerramos por aquí. Chicos, pues les deseo un feliz año, una feliz Navidad, que descansen, que la pasen muy bien. Me da mucho gusto verlos y bueno,
Les prometo que ya no voy a hablar yo en muchas conferencias, estas dos tuvieron que ser así, pero bueno, es que hay temas que me apasionan y ni modo, perdón. Entonces, pues bueno, estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan, pueden mandármela por el correo, ¿no? O por el WhatsApp. Chicos, pues nos estamos viendo hasta el próximo año, yo creo. Saludos. Hasta luego. Adiós. Igual, feliz año, feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. Para todos y cada uno.